Hoy tengo el enorme placer, así sea en estas circunstancias lamentables, de conversar con un gran periodista, un gran escritor, sobre todo un gran amigo. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto. Decía yo que era un gusto vernos nuevamente, así sea a distancia, pero sin duda son circunstancias difíciles. En términos generales, ¿cómo se está viviendo esto por allá? Es una situación inédita, en primer lugar, es una situación inesperada, además. Hace poco entrevistaban a un epidemiólogo que explicaba la evolución que había tenido el coronavirus en el mundo, no solamente en España, y lo que decía era que en un principio se tenía tan poca información sobre el coronavirus que ni los epidemiólogos ni los gobiernos del mundo terminaron de entender a qué se estaban enfrentando. Todavía no se tiene toda la información sobre el coronavirus, pero se ha avanzado mucho y ahora sabemos realmente la gravedad y la dimensión que tiene este problema y por eso todos estamos en las situaciones en las que estamos. No conocemos aún el detalle del enemigo, pero sí conocemos ya su fuerza, por lo menos, ¿no? Por lo menos sabemos que es una enfermedad extremadamente contagiosa y muy mortal. España está siendo, digamos, uno de los puntos más mirados, al igual que Italia, por la cantidad de contagiados y por la cantidad de fallecidos. ¿Qué fue lo que falló, si cabe el término? Porque finalmente, como bien dices, nos estamos enfrentando a un desconocido para que esto ocurra en España. Creo que parte de la respuesta tiene que ver con la primera pregunta que me hiciste, ¿no? Con esta especie de ignorancia que se tenía frente al coronavirus. Sí es cierto, de todas formas, que hay críticas muy fuertes al gobierno, que cuando ya la emergencia sanitaria en Italia comenzaba a dispararse o ya se había disparado, sobre todo en la zona norte, esa información ya había llegado aquí a España y a pesar de eso el gobierno no tomó medidas de aislamiento. Y mucha gente habla del 8 de marzo como el día de la gran irresponsabilidad, ¿no? Porque el 8 de marzo ocurrieron varios eventos, ocurrió la manifestación por el Día de la Mujer, donde marcharon 120,000 personas desde la estación de Atocha hasta la Gran Vía, 120,000 personas apiñadas, ¿no? Luego ocurrieron 2 partidos de fútbol profesional con los estadios llenos, y luego también ocurrió una manifestación del partido de extrema derecha Vox, donde se congregaron 9,000 personas. Entonces, digamos, ya comenzaba a verse que esta era una situación muy grave y a pesar de eso el gobierno permitió todas estas manifestaciones y estos encuentros masivos y esta ha sido una de las principales críticas que se ha hecho al gobierno, ¿no? No frenar todo esto. Se habla mucho del impacto de salud en España y finalmente, como en todos los países, uno termina un poco contando muertos, con lo duro que suena esto, pero también Sí. hay un impacto económico. Nosotros lo estamos empezando a sentir aquí en Perú. Yo tengo, y lo sabes, una pequeña empresa y ya me siento acorralada y todos queremos un poquito mirar 3 pasos más allá, en qué es donde están ustedes. Económicamente, ¿cómo ha afectado eso? Ha golpeado muchísimo esta cerrazón generalizada de la economía. Se comenzó con con un parón de los servicios económicos. Por supuesto, no se puede salir a la calle, por tanto no vas a los bares, no vas a los restaurantes, no vas al cine, no vas al teatro, dejas de consumir, no vas a comprar al mercado, digamos, ahora se hace solamente en los momentos de emergencia. Y se llegó a un segundo paso dentro de ese parón económico que fue la restricción de todos los servicios que no fueran esenciales. Dentro de esta segunda prórroga también se han comenzado a tomar medidas económicas que tratan de impactar en el aparato productivo, porque ahora mismo todo el aparato productivo español, salvo las empresas esenciales, están paradas. Las empresas más golpeadas son las empresas del sector construcción y las empresas del sector hostelería, es decir, los hoteles vacíos, los restaurantes vacíos, no hay turismo. Entonces, una de las medidas económicas que acompaña esta prórroga que ha anunciado el gobierno es que al final de la Semana Santa se retomarán por lo menos las actividades de construcción y las actividades de la industria pesada. Entonces, digamos, una cosa que se ha explicado aquí es que las decisiones se tendrán que ir tomando sobre la marcha en una especie de constante ensayo y error. O sea, tú ves qué es lo que te pide la realidad, tomas medidas y ves cómo responde la realidad frente a esas medidas. Y si las medidas están equivocadas, tienes que tirarte para atrás y corregir esas medidas, empleando tanto tu experiencia como la experiencia de los países que ya han pasado por esto. ¿Cómo ves Sí. desde fuera las acciones que está tomando el Ejecutivo acá?
Pues a mí me parece que hay dos posibilidades frente a una emergencia como la del coronavirus, ¿no? O la reconoces, ves la gravedad de la emergencia y ves la experiencia de otros países y frente a esa experiencia y frente a esa realidad tomas medidas, o simplemente le das la espalda a la realidad, no le das importancia a los problemas, tratas de mantener tu economía activa y al final se te muere un montón de gente. Felizmente el gobierno peruano ha estado en el primer grupo de gobierno. O sea, ha tenido una reacción enérgica, una reacción decidida y la verdad, una reacción básicamente sensata frente a lo que está ocurriendo, ¿no? Si comparas la actitud del gobierno de Vizcarra con los gobiernos populistas del mundo, y cuando digo populistas no hablo de derecha o izquierda, hablo de populismo, porque ahí están desde Andrés Manuel López Obrador en México hasta Jair Bolsonaro o Donald Trump, ¿no? En el Brasil y en los Estados Unidos, el propio Boris Johnson en el Reino Unido. Si ves la reacción del gobierno peruano frente a la reacción de estos gobiernos, te das cuenta que el gobierno peruano tomaba las medidas que se tenía que tomar y en el momento en el que se tenía que tomar. ¿Qué lecciones podríamos aprender desde el empresariado de la actitud o la mala actitud que pueda haber tenido el empresariado español frente a esta crisis? Yo creo que es una magnífica oportunidad esta crisis para algunos sectores empresariales que han enfrentado crisis de credibilidad en los últimos años, en los últimos tiempos, incluso en los últimos meses, porque es en estos momentos en los que pueden efectivamente, digamos, abreviar un proceso que en otras circunstancias tomaría meses o años. Reconstruir una marca no es un proceso, tú lo sabes perfectamente, rápido, sencillo, directo, pero en circunstancias tan absolutamente extraordinarias y límites como esta, yo creo que esos procesos se abrevian y que los gestos del empresariado se perciben de una manera mucho más nítida que en los momentos de normalidad. Yo estoy pensando en los bancos, estoy pensando en las empresas de construcción, que en los últimos años, por algunos casos, es cierto, se han visto sometidas a una crisis reputacional muy fuerte. Este es el momento de que esas empresas se compren el pleito del Perú y apuesten por el Perú y contribuyan, digamos, a que salga adelante el país. De acuerdo, Raúl, yo agradezco muchísimo nuestra conversación. No sé si quieras hacer una última reflexión y de repente para quienes te conocen, contar, no hemos grabado la primera parte donde nos hemos mostrado a tus hijos que están hermosos. Confirma, por favor, que tu familia, gracias a Dios, está bien por allá, ¿no? Sí, felizmente estamos todos bien. Aquí en casa estamos mi esposa, mis dos hijos pequeños, mi hija de 4 años y mi hijito de 2 años. Y todos estamos bien, ellos están recontra bien, corren por todas partes, no dejan de hacer destrozos por la casa, pero bueno, es normal, son pequeños también. Y una cosa que yo añadiría a todo lo que he dicho es que normalmente lo que hemos tenido en el Perú es que los ciudadanos han estado por delante del gobierno. O sea, los ciudadanos siempre han tenido iniciativas, han tenido una actitud valiente, decidida, que ha desbordado las actitudes del gobierno cuando ha habido emergencias, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el fenómeno del niño, en fin, todo ese tipo de cosas. Fueron las iniciativas individuales de los ciudadanos las que contribuyeron de manera decidida a salvar estas situaciones tan complejas. Me da pena decir que creo que en este momento las cosas son al revés, que en este momento el gobierno está tomando las medidas que correspondían de una manera muy decidida y los ciudadanos no están respondiendo a la altura de las circunstancias. No sé si porque mucha gente no ha comprendido la gravedad del momento que se está viviendo, porque no le importa, digamos, lo que estamos viviendo, ¿no? El gobierno ha dado normas importantes. Yo sé que mucha gente dice que hay muchas normas y que esto puede ser muy complejo y es difícil más o menos situarse donde estamos, pero hay un gran principio que es el que debe primar por encima de todas las normas menudas. Hay que quedarse en casa, no hay que salir salvo cuando es absolutamente urgente y necesario. Hacer la compra para 2 o 3 días, si te has roto un brazo y tienes que ir a emergencias, en fin, o si tu trabajo te obliga a ir a tu centro de labores y tienes el salvoconducto. Pero si no, tienes que quedarte en casa. Todo el mundo tiene que quedarse en casa. De alguna manera el mensaje final es que esta es una guerra. No me gustan estas metáforas bélicas, pero vamos, permite comprender en qué situación estamos. Estamos en una guerra donde cada uno de nosotros pelea una pequeña batalla. Y cada una de esas pequeñas batallas nos permitirán a todos como sociedad ganar la guerra. Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo. Un abrazo a tus hijos preciosos. Un abrazo muy grande, Maribel. Muchos saludos. Chao. Chao.